Ok, pues nada, aquí estamos nuevamente. Vamos a hablar de Carmelo Anthony, de su momento de sinceridad y de contar varias historias muy interesantes sobre lo que le pasa ahora mismo. Y tengo conmigo a su mayor fan, Abel. Hola, hola. Sí, sí, soy muy fan, ya lo sabéis lo que es el podcast de vez en cuando, mega fan de Carmelo Anthony. Y bueno, pues ahora que ha sido una semanita donde ha dado mucho que hablar. Desgraciadamente no por temas estrictamente baloncestísticos, pero sí por una conversación que tuvo esta semana en Televisión Nacional, en la ESPN, hablando un poco de por qué no está en la NBA ahora mismo. Sí, la verdad es que es una entrevista... hombre, yo creo que pocas veces vemos a un jugador, digamos, de los de arriba, hablando en la tele. No, en una entrevista, además, hombre, el tema es serio. Y no sé, es curioso porque además yo, aparte de entrevistas o algún, pues eso, que le hace alguna pregunta a un periodista y demás, tampoco había escuchado nunca hablar a Carmelo Anthony. Y bueno, me ha sorprendido gratamente, la verdad, y ha dado mucha información y ahí ya te dejo a ti para que nos cuentes. Sí, la verdad que la entrevista tiene. Primero hay que contar un poco el contexto, ¿no? O sea, obviamente todos sabemos que Carmelo Anthony lleva prácticamente una temporada fuera de la NBA porque en Houston estuvo muy poquito tiempo, jugó muy poquitos partidos y enseguida llegaron a un acuerdo, porque ahora hablaremos de todo eso, para que dejase de jugar allí. Y bueno, pues siempre al ser un jugador que ha sido muy mediático, un jugador de los más importantes de los últimos años en la NBA, yo diría de los últimos 15 años, los últimos 11 12 años, ha sido un jugador muy importante en la NBA. Y bueno, pues todo viene de que el periodista Stephen A. Smith, que se hizo famoso eh, porque es bastante amigo de Allen Iverson, y cuando Allen Iverson entró en la NBA, pues digamos que era como el periodista que daba sus noticias. Y bueno, pues es un gran seguidor de los Knicks, es un poco un personajillo, pero ahora que el tío también tiene sus momentos buenos, por decirlo así. Y durante esta semana pasada, pues se dio como a entender que Carmelo Anthony que él quería tener como un tour de despedida como el que ha tenido Dwayne Wade durante la temporada pasada. Y bueno, a raíz de esos comentarios, pues es un poco lo que le hacen a Carmelo Anthony aceptar una entrevista, que parece ser que, por lo que cuenta en la entrevista, se la pacta el entrenador que tiene ahora mismo Carmelo Anthony para seguir en forma. Y bueno, pues hablan de muchas cosas, ¿no? De muchas, muchas cosas. Eh, y no sé, si quieres empezamos muy un poco, vamos comentando, digamos, desde lo que origina todo, que es Houston, y ya vamos contando un poco el resto de cosas, si te parece. Sí, claro, por supuesto. Vale, pues digamos que la entrevista empieza un poco en el tema de Houston, ¿no? Entonces, todos sabemos que Carmelo Anthony pues va a Houston. Lo que no sabíamos es lo que cuenta él, que parece ser que Daryl Morey, el general manager de los Rockets, había estado durante las últimas 3 temporadas, que es lo que dice Carmelo Anthony, habían hablado mucho para ver porque pensaban que era la pieza, que es lo que le decían a Carmelo Anthony, que era como la pieza que necesitaba el equipo para dar un pasito más adelante, ¿no? Entonces, en todo esto se une que en Houston está Chris Paul, que es junto a LeBron James y a Dwayne Wade, pues uno de los amiguísimos de Carmelo Anthony, esa famosa foto de la banana, esta voladora que iba por la playa, que estaban siempre Carmelo, Chris Paul, LeBron y Dwayne Wade. Pues digamos que esa hermandad que tienen entre ellos, pues hace que al final Carmelo, después de lo que pasa con Oklahoma, que luego contaremos, pues hace un juego de Carmelo decía irse a Rockets, ¿no? Entonces, lo que cuenta Carmelo al principio es que el tema baloncestístico, pues él que le cuesta aceptar, pero él acepta salir desde el banquillo y está 10 días saliendo desde el banquillo. Además son 10 días hasta que deciden, entre comillas, cortarle, porque no le cortan enseguida, sino que pasan mucho más tiempo. Entonces, lo que cuenta Carmelo Anthony es que iban a jugar un partido, no sé, no recordarán qué ciudad, San y Antonio. que de repente, eso, y de repente le llama a Daryl Morey y le dice,
directamente él lo dice en inglés, pero básicamente que en sus servicios ya no son necesitados, o sea, ya no necesitan sus servicios en el equipo. Entonces, claro, se queda un poco como diciendo, bueno, entonces él piensa que él dice que es deeper than basketball, o sea, como algo más que es más que baloncesto, o sea, que no es por un tema deportivo, porque él piensa que él había aceptado ya ese rol de salir desde el banquillo, que de hecho el año pasado nosotros en algún podcast tuvimos bastantes dudas sobre eso, además ya lo hablamos, de hecho yo defendí que no tenía que ser suplente, pero bueno, él digamos que aceptó entre comillas ese rol y bueno, pues digamos que ahí empieza un poco el proceso de búsqueda de qué ha pasado en Houston. Entonces él dice que durante la entrevista, además el Stephen A. Smith, el periodista, le habla sobre Chris Paul, porque claro, son muy amigos, y le comenta bueno, que qué ha pasado, que se ha hablado con él, que se ha hablado con James Harden. Y entonces dice que Carmelo Anthony dice que él habló con los dos, tanto con James Harden como con Chris Paul. Con James Harden obviamente no habló de cosas tan, digamos, profundas, pero dice que con Chris Paul sí que se sentó en su habitación, se sentaron cara a cara y le dijo, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? No lo entiendo. Como que le explicase que si él tenía algo que ver en esa situación. Y él dice que Chris Paul le dijo que no, y él dice que, bueno, que lo entiende, porque además, como son amigos, no piensa que le puede hacer, que Chris Paul le vaya a hacer eso a él, precisamente. Aunque ya sabemos todos la fama que tiene un poco Chris Paul, pero sí que más o menos todos entendemos que con Carmelo, pues la relación es diferente. Y sí que se queda un poco ese tufillo de que, él no lo dice, pero sí se queda un poco ese tufillo de que Harden sí que igual ha tenido algo más que ver, porque de hecho se habla de que el periodista le dice que si Harden, que es la estrella de Houston, quiere que tú sigas en el equipo, tú seguirías en el equipo. Y Carmelo dice algo así como, bueno, sí, obviamente. Entonces, no es que claramente diga que tuvo algo que ver, porque él sigue diciendo que él habló con él y le dijo que no tenía nada que ver, o sea, que era una decisión que había tomado la franquicia. De hecho, también habla de Mike D'Antoni, porque el periodista, que es de los Knicks, fan de los Knicks, le habla de lo que tuvieron en Nueva York, porque D'Antoni, cuando Carmelo va a Nueva York, digamos, el equipo que tenían los Knicks era un equipo muy de autor, era un equipo muy fino con David Lee, con Stoudemire, con Raymond Felton, con Gallinari, etcétera, y cambian todo eso por Carmelo Anthony y otro par de jugadores más, ¿no? Y bueno, hablan un poco de eso y dice Carmelo que no, que él piensa que D'Antoni no ha tenido, entre comillas, nada que ver con eso, que es la franquicia y que es Daryl Morey. Entonces, bueno, sí que la franquicia de Houston queda un poco, como dice siempre Carmelo, porque durante la entrevista él siempre lo hace mucho énfasis en decir que es su opinión, su visión de las cosas. Que no dice que sea la única, pero dice que es su visión. Siempre como que lo está recalcando mucho. Y bueno, pues obviamente se le ve dolido con lo de Houston, porque además recordamos a la gente que Carmelo no le cortan enseguida. O sea, están entre 3 o 4 meses hasta que consiguen, digamos, desprenderse de Carmelo Anthony, porque le hacen un buyout, pero luego no se lo hacen, pero luego sí, pero luego le quieren traspasar, pero no encuentran, pero entonces al final sí queda con haciendo ese buyout y Carmelo se queda libre, pero ya sin encontrar equipo. Entonces con Houston es un poco, ese es como el primer bloque, por decir así, que queremos destacar en el podcast nosotros. Digamos, la trama Rockets, ¿no? Que sería la primera trama de este culebrón, de este melodrama, ¿no? De Carmelo Anthony. Sí, y además, sí que es verdad que en la entrevista, el periodista este, el Smith, Mm. eh, le, le, le va sacando un poco las cosas, ¿no? A mí lo que me parece curioso en la entrevista, dependiendo de la pregunta, eh, bajaba más la cabeza o se pasaba la lengua por los labios más o menos dependiendo de la pregunta. Mm. Entonces, como tú dices, cuando le preguntas sobre el tema de Chris Paul y de Harden, eh, con el de Chris Paul, la verdad es que duda poco. O sea, se ve que lo que dice lo piensa. Mm. Pero luego, por eso digo, el lenguaje físico que tiene en la entrevista es muy curioso, ¿no? Porque él no es muy expresivo. La verdad es que intenta ocultar cualquier tipo de expresividad y me parece curioso. Es decir, porque yo, antes de empezar la grabación, me comentabas que había un vídeo por allí que había juntado varios cortes de la ESPN y eran como 36 minutos. Mm. Yo me he visto 20 y poco. Entonces hay algo ahí de lo que tú has visto que yo no he visto seguro.
Mm. Pero bueno, me fijaba, ya te digo, en el tema de un poco su gestualidad. Eh, Sí, con respecto al entrenador, no vi la misma reacción que con Harden. Me mm, pareció que él parece que sí lo cree, que no tiene nada que ver o directamente no tiene nada que ver. Pero bueno, mm, la verdad es que la entrevista me parece cuanto menos curiosa, porque además está él en un tono como muy tranquilo. Se ve que le han dicho no levantes la voz más allá de, di lo que tengas que decir, pero controla. Porque se le sí, ven en algún momento, ya te digo, está intentando, porque además luego más adelante, que me imagino que lo sacarás tú, más mm, adelante él hace un comentario cuando empieza, le pregunta el Smith sobre el tema de lo de jugar o no jugar, continuar o no continuar. Él ahí le pone como una pausa y dice, a ver, que lo que voy a decir que no se me entienda que yo no quiero seguir jugando, ¿no? sí, Y está bueno, claro. Sí, lo que sí que es verdad en esta entrevista es que él dice, a ver, he venido aquí, dice, porque se están diciendo cosas de mí que yo no he dicho. Y que lo que yo he hablado es en mi círculo más interno y no es lo que está saliendo. mm, no. Pero bueno, a mí sí que lo que él dice en varias ocasiones lo de tus servicios ya no se necesitan. Que es Sí, como que lo que le dice Houston es todo como muy, ya sabemos que la NBA es como es, ¿no? Y sabemos también cómo es Daryl Morey, el general manager de los Rockets, que es un genio, pero también es peculiar, ya es un personaje, y sí que lo recalca siempre mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me llamó la atención. Pero luego, si quieres, muy pasamos al tema de Oklahoma, sí, que me sorprendió bastante, la verdad. Entonces, él, para hablar un poco de Oklahoma, aunque luego hablaremos un poco del tema Knicks, que no habla mucho de Nueva York, habla, de hecho, por ejemplo, no habla de, habla siempre de James Dolan, etcétera, pero digamos que él hace un poco de background de Nueva York, luego hablaremos un poco más, pero sí que habla de que, bueno, que él decide irse en un momento dado y, claro, él busca un sitio para intentar competir. Entonces, él cree que Oklahoma es el sitio para poder competir. ¿No? Cuando él, porque recordamos que Carmelo Anthony tenía una cláusula antitraspaso, que si él no estaba de acuerdo con el traspaso que le querían hacer, no se iba. Entonces, digamos que se buscó consensuadamente entre Nueva York, en ese caso Phil Jackson y los Knicks, ese traspaso, ¿no? Y bueno, sí que él habla de que él hablaba constantemente con Paul George y con Russell Westbrook, que hablaban mucho y todos los días, y que él, lo que echaba de menos de Oklahoma es que a él nunca le habían explicado lo que querían, o sea, que él preguntaba, vale, las cosas no están funcionando, es lo que, además él siempre caga que es su punto de vista, que él siempre preguntaba, a ver, las cosas no están funcionando como queremos que funcionen, ¿qué puedo hacer? Entonces, que no dice que se negase a salir desde el banquillo en Oklahoma, pero sí que habla de que cuando él hablaba con Billy Donovan, pues que nadie le decía, no, pues, pues creemos que lo mejor para la franquicia es que salgas desde el banquillo y tener un anotador desde el banquillo. De hecho, él habla que él era la cuarta opción. Dice, pues la primera opción era Westbrook, la segunda Paul George, la tercera pick and roll Westbrook con Steven Adams y él era la cuarta opción. Entonces, ahí se nota lo que después hay varios vídeos de periodistas que hablan sobre la noticia, un poco como, además hay uno que yo creo que sí que acierta bastante, en el sentido de que habla de cómo el baloncesto moderno en un equipo como el de Oklahoma de Carmelo Anthony en esa temporada, es como que le dejó un poco atrás en el sentido de lo que buscaban era un especialista para meter triples o para anotar. Y él no es ese especialista, es un jugador, digamos, un primer espada. Y en Oklahoma eso, pues, o no, por lo que dice Carmelo, no supieron comunicarse. De hecho, él habla varias veces de la palabra comunicación, de que no se comunicaron bien con él, igual él tampoco con ellos, pero en ningún momento yo veo que tenga mucho reproche ni hacia Westbrook ni hacia Paul George, sino que simplemente, bueno, pues las cosas no salieron. Apareció la opción de Rockets, que él estaba contento con esa opción porque pensaba que llevaban años detrás de él y que las cosas, y además estaba su compañero Chris Paul, y pensaban que las cosas podían ir bien. Pero eso, ¿no? En Oklahoma sí me sorprende que él tiene muy claro que sí, que obviamente se equivocaron las dos partes y que fue un problema de comunicación sobre todo y que también deja caer, aunque no lo dice, pero yo sí que desprendo de sus palabras eso, que él todavía en ese momento venía, digamos, pues eso, del contrato de Nueva York que eran 27 millones de dólares,
al año, con mucho ego todavía encima, y no supo quizás, de hecho no supo llevar a Oklahoma lo que tenía que aportar en ese momento. Pero sí que creo que es una cosa como que él deja ver como que es de las dos partes, tanto que él no supo como que tampoco le supieron explicar, como que en ese momento pues quizás las cosas no se dieron. Y sí que deja un poco como que Westbrook y Paul George sí que hablaban mucho con él y que hablaban mucho los tres, pero que no sé, como que tampoco había mucho feeling. Lo mismo que dice antes el periodista, ¿no? Si Harden quiere que te quedes en Rockets, te quedas. Pues si Westbrook y George quieres que te quedes en Oklahoma, te quedas. Pero sí que también ha hablado un poco de contrato, de que la franquicia quería como redactar, creo que dice más el término ese, como redactar el contrato que tenía, era diferente. Entonces, bueno, sí que parece que con Oklahoma él se da cuenta que es un tiro fallado, ¿no? Pero por las dos partes también. Sí, habla también del impuesto de lujo, habla del tax. Y no, o sea, no habla más allá de eso y dice que posiblemente otra de las razones fuera ese, el tema del tax. Y bueno, pasa muy por encima con el tema de Oklahoma. No entra, porque es lo que tú dices, él acepta que es algo que, pues bueno, que fue un error. Y Sí. ya está. Y lo que pasa es que también repite lo mismo de que no se comunican conmigo en Houston. Entonces, una de dos. O cuando él estaba en Nueva York, Yo le tienen miedo, que porque al final es sí, un jugador y él lo ya tan... dice. Sí, Él sí, lo, sí. él lo dice y dice, parece que me tienen miedo. Mm, sí, Es sí. así. Al final es un jugador que es que antes ha salido. Está como a no sé cuántos puntos para ser el segundo. De hecho, no creo que consiga ser el primer jugador, porque Carmelo está a muchos puntos y con lo que ha perdido ya, si vuelve a jugar, si es que Carmelo vuelve a jugar, porque yo ya tengo, aunque luego hablaremos de eso, tengo alguna duda, sí que es el jugador de la NBA con más puntos metidos, por decirlo así, que nunca ha llegado a jugar una final, ¿no? Y con todos los títulos, porque tiene todos los títulos menos el de la NBA. Es el máximo medallista olímpico de Estados Unidos, ha ganado la NCAA, ha ganado todo menos la NBA. De hecho, no ha jugado prácticamente a un nivel muy alto en cuanto con sus equipos en la NBA, digamos, en finales de conferencia, finales de NBA. De hecho, nunca ha llegado a las finales de la NBA. Entonces sí que, si quieres empezamos ya un poco con el siguiente corte, que a mí es un poco, te voy a unir un poco varias cosas que me han sorprendido mucho, ¿no? Primero toda esa relación que tiene con LeBron y compañía, y luego el tema de Nueva York, ¿no? Entonces, sí que me sorprende porque además creo que es la parte de la entrevista, a mí es la que más me ha interesado, porque es lo que no entiendes de los jugadores, pues vuelves al año 2008, 2006, que es cuando pasa esto que vamos a hablar ahora, y claro, te empiezas a explicar muchas cosas, ¿no? Él habla de, por el periodista le pregunta que si nunca habían pensado formar ese Big Three con LeBron y con Chris Paul o con LeBron y con Dwayne Wade, porque eran muy amigos. Entonces él habla primero solo dice que en ese momento él era inmaduro, que él pensaba solo en lo que estaba pensando, y ahí entró con una cosa muy importante, que es que él, además lo dice varias veces, dice, yo tenía esa mentalidad un poco callejera de que no voy a dejar un centavo encima de la mesa, porque él renueva antes que nadie con Denver. Antes de que renueve LeBron con Cleveland, Wade con Miami, Chris Paul con Hornets, después con Clippers, él renueva antes que nadie. Y en vez de firmar un contrato de 3 años, que es lo que hablan un poco entre ellos, que vamos a mirar un contrato de 3 años. Carmelo decía que él no podía pensar que si firmaba 3 años iba a ganar 80 millones y si firmaba 5 años iba a ganar 100 millones. Esos 20 millones no los... O sea, él no tenía esa mentalidad de dejar esos 20 millones de dólares ahí. Aparte, él dice que él estaba muy feliz en Denver, que no quería dejar Denver y que no se sentía preparado para dejar Denver. Y dice que, de hecho, el año que se mueve Denver son cuando le quedan 2 años de contrato. O sea, esos 3 años, ese verano no pasa nada y ese cuarto y quinto año, el traspaso de Nueva York está a mitad de ese cuarto año de traspaso extra que tiene. Y sí que habla que a raíz de de que pasen los años, él empieza a darse cuenta de que en Denver la gente no va. Dice, es que aquí no viene nadie a jugar, ¿no? Pues ya además ya luego se va a Iverson, se va a Iguadala, etcétera. Y dice, entonces ya empieza a darse cuenta que si quiere ganar, o sea, ya él ya ha metido miles de puntos, es el jugador que digamos todos conocemos, está ganando una millonada impresionante, incluso ya ha conocido a su mujer, a Lara Vázquez, la presentadora,
tal, no sé qué, o sea, está como que tiene todo muy bien ya en su vida, pero creo que le falta ese... Ya se ha dado cuenta que en Denver no lo va a conseguir. Entonces, en este punto me sorprende una cosa que Carmelo no quiere decir y que el periodista dice. El periodista Stephen Smith habla del hermano de Carmelo Anthony, que debe ser muy importante, que le dice que Carmelo tiene una mentalidad old school, que él no quería, su mentalidad no era de juntarse con nadie para hacer un super antes. Él es la fuerza del equipo y a raíz de ahí, digamos que se unen todos los demás. Y que esa mentalidad a Carmelo le va cambiando a raíz que va viendo pues todo lo que se va haciendo, ¿no? Todos los fichajes que se van haciendo, todos los jugadores que se empiezan a unir, todos los super equipos que llegan. Y entonces fíjate el cambio de mentalidad que estamos hablando del año 2006-2008, de una mentalidad, como dice el hermano de Cameron Anthony, de old school, de no dejo, además dice algo así de I leave no money in the table, o sea, no quiero dejar ni un centavo en la mesa, a los últimos años de Nueva York, que él habla, dice que se sienta con la franquicia y dice, ¿qué queréis hacer? Dice, ¿qué queremos hacer con la franquicia? O sea, necesito que me traigáis gente, que me rodeéis de gente para poder competir, para poder hacer algo. Entonces, él pasa de una mentalidad, digamos, más antigua en ese sentido, no tan moderna o no tan visionario, porque o sea, aquí sí que LeBron obviamente ha sido un visionario, porque ha cambiado la NBA a él con sus movimientos, pues Carmelo en eso se ha quedado atrás. Es un jugador muy clásico en su manera de jugar, porque es muy fino, muy estilista, no es el típico jugador moderno que hay ahora, pero también se ha quedado en esa mentalidad. Y sí que me da esa impresión, ¿no? Entonces luego también quería enlazar esto con el tema de Chauncey Billups, que lo hablamos aquí hace un par de podcasts también, que Billups habla de que Carmelo necesitaba meter 30 puntos. Y si no metía 30 puntos por partido no estaba feliz. Entonces se habla de que cuando que si los Nuggets perdían pero Carmelo metía 30 puntos, Carmelo estaba contento, que si los Nuggets ganaban pero él había metido 20 puntos, él no estaba contento. Y entonces el periodista lo dice directamente y además ese es un momento ahí clave de la entrevista. Entonces lo que le dice Carmelo es que él entiende como su trabajo, como parte de su trabajo, él entendía que si él no estaba por encima de los 30 puntos, poniendo esa barrera de 30 puntos entre comillas, él no estaba haciendo todo lo que tenía que hacer por el equipo y que su mentalidad en aquella época era esa. Él lo que quería no es que el equipo no ganase, sino que él se sentía que necesitaba aportar eso para quedarse a gusto con su trabajo. A la vez que dice que él nunca jamás ha dejado de ser profesional, que ha trabajado, que no sé qué. De hecho, Stephen Smith dice que Billups lo dice, que Billups dice que es así, que Carmelo, por mucho que se haya hablado de él, es un tío muy serio a la hora de trabajar. Y de hecho, yo creo que lo parece, además esa impresión un poco da. Que da esa impresión de que siempre ha sido serio, que ha trabajado mucho sus fundamentos, de hecho la clase que tiene, pues no, aunque sea innata, pues esas cosas se trabajan también. Pero sí que es toda esa impresión, ¿no? De que es lo que más me llama la atención de la entrevista, ese cambio de mentalidad además es que se le nota, porque dentro de ese draft tan apoteósico de Dwayne Wade, de LeBron, de Carmelo, el jugador más callejero siempre ha sido Carmelo. Además, se juntó con Iverson, los Conrads que al principio, los pantalones caídos, el tal, el no sé qué, de Nueva York. O sea, era todo mucho más, vamos a llamar, mentalidad de la calle que lo que luego ha sido LeBron, que obviamente ha sido mucho más hombre de negocios, Don Wade, etcétera. Y ahí sí que se nota mucho que le han pasado por encima todos a él. Todos sus compañeros le han pasado por encima en ese tema de mentalidad. Y sí que me da mucha atención ese traslado del año 2006-2008, donde firma esa extensión de 5, que todos firman 3 y perdiendo dinero, y él dice que no deja un centavo encima de la mesa, a luego el último año de Nueva York y lo que está buscando ya después, que es unirse a Oklahoma o unirse a Houston, que es para hacer esos super equipos, pero él ya no encaja en eso. Él eso no lo dice, pero obviamente se nota que ya no encaja. Entonces a mí es la parte de la entrevista que más me gusta. Con nuestro triple bono. What's up, everybody? This is Carmelo. Lo de Chauncey Billups, además, cuando se lo pregunta a Smith, él intenta justificarlo. Porque, claro, él ahí queda como un egoísta. Y Estoy luego pensando en mí mismo y él lo intenta un poco aclarar, ¿no? Diciendo, a ver, como bien has dicho tú, es mi trabajo, yo tengo que cumplir y demás. Dice, cuando se refería a lo de los 30 puntos, dice, no, hombre, yo
mal no me sentía, evidentemente, pero que yo consideraba que esto era parte de mi trabajo y si no tiene nada que ver, él dando a entender como diciendo, yo no estaba siendo egoísta, ¿no? Que me están vendiendo un poco esa moto. Y bueno, sí que es verdad que ahí, pero bueno, él también aduce a que pues tenía otra edad, que era más joven, que claro, que sus prioridades eran un poco diferentes a las que son en los últimos tiempos, que él pensaba una cosa y que se ha dado cuenta con el tiempo que no es así. Eso es. Y luego sí que decir que lo de Billups, él dice que lo que le duele de lo que dice Billups es el momento. Sí, Además, de hecho, él lo dice, que él dice, yo ahora mismo soy una persona vulnerable, ahora mismo soy vulnerable, porque ahora hablamos del tema baloncesto, que es como la siguiente parte. Entonces él habla de que él se siente vulnerable ahora mismo, que él está vulnerable y que esas palabras, al final de un compañero, yo creo que todos somos ya los que seguimos el baloncesto, sabemos quién es Chauncey Billups, o sea, es un tío serio, tal, sí que dice que eso sí que le ha hecho daño, ¿no? Eso de decir, joder, o sea, ojo con esto, ¿no? O sea, yo ahora estoy vulnerable, ahora esto me está matando, por decirlo así. Entonces sí que eso le molesta bastante. Y luego sí que una última cosa, antes de cambiar luego de bloque al bloque, lo que viene después, que sería un poco ya al final, yo creo, y luego las conclusiones, es el tema de Nueva York, que él sí que también recalca mucho el tema de que él, como es de allí, de Nueva York, que lo quería hacer por la ciudad también. De hecho, yo creo que los que somos de los Knicks, obviamente pues hemos estado, entre comillas, muy huérfanos, vamos a decir así, de éxitos desde que casi hemos nacido, por no decir otra cosa, y hemos tenido buenos jugadores, porque ha estado Patrick Ewing, ha estado el equipo de Van Gundy, con Camby, con Sprewell, con Houston. O sea, digamos que ha habido un par de equipos decentes en estos 30, 40 años de NBA que han pasado, pero sí que es verdad que Carmelo sí que se notaba claramente que era el jugador, o sea, porque es de Nueva York, porque o sea, sí que se notaba claramente que él, digamos, que lo daba un poco, daba un extra por estar en el equipo de su ciudad. Y yo creo que por eso todos los que somos de los Knicks, y aparte, nos gustase Carmelo Anthony antes, pero que luego fue genial que llegase a nuestro equipo, también le tenemos en ese altar, ¿no? De decir, el tío, o sea, encima es que lo ha dado todo por la ciudad, que se la ha devuelto, porque económicamente a él le ha ido fenomenal, obviamente, porque gana mucho dinero y luego, pues, por todas sus inquietudes fuera del baloncesto, pues ha conseguido mucha repercusión y la seguirá consiguiendo. Entonces, bueno, es un poco eso antes de llegar ya a la última parte, ¿no? Que sería la de por qué es lo siguiente, ¿no? En lo de Carmelo Anthony. ¿Cuál es el siguiente movimiento? sí, y luego también habla, que me imagino que eso lo dirás ahora, habla sobre el tema de que, claro, que él es un jugador que, pues que los jóvenes, los que quieren mejorar, le buscan, porque él trabaja con ellos. Claro que sí. Es que es así. Sí, porque ya en esta última parte él habla de lo que, como que es lo que va a pasar. Entonces él, lo primero que dice es que él quiere jugar. Él sigue queriendo al deporte de baloncesto, que sigue teniendo ganas de jugar, sigue teniendo ganas de entrenar. Dice, no he faltado ningún día al gimnasio, estoy siempre entrenando. Además, lo que dices tú, dices, estoy entrenando con gente joven que quieren mejorar y quieren jugar conmigo para mejorar. Y es verdad que si ves las redes sociales de Melo o de muchos jugadores que entrenan con él, porque además la zona donde entrena es una zona que hizo Jordan específica en Brooklyn para que entrenase él, aunque luego se ha quedado ya como un sitio, digamos, mítico donde la gente entrena en verano, los jugadores entrenan en verano. Y sí que es cierto eso, que él lo que cuenta es eso, que él quiere seguir jugando, que obviamente dice, mi objetivo, obviamente, pues dice, porque además lo dice, lo único que me falta en el baloncesto es ganar un título de la NBA. Obviamente mi objetivo es ganar un título de la NBA y me encantaría estar en un equipo contender. Pero fuera de eso, lo que quiero es jugar. Dice, siento que no me tengo que retirar todavía, que tengo mucho que dar todavía, que quiere seguir jugando y que él se siente que está capacitado para seguir jugando. Entonces, ahí se mete otra vez un poco el periodista con el tema de sus amigos, ¿no? Porque entonces ya se empieza a hablar un poco como del tema político. Dice, porque
dice, parte puede ser baloncesto, pero parte también es político. Entonces él dice que el periodista le dice, vale, pero es que Chris Paul, que es tu hermano, por decirlo así, es el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de la NBA y LeBron James es LeBron James, que es tu amigo también. Entonces él dice que ellos hablan mucho, que los tres hablan mucho constantemente y que piensan muchas cosas, pero que obviamente que hay algo más que el baloncesto por lo que él no está en la NBA, porque luego dice, a ver, dice, yo obviamente, dice, en un roster de 15 jugadores, en 30 equipos de la NBA, dice, como, o sea, tú no puedes decirme a mí, no puedes, o sea, no puedes darme ninguna razón por la que yo no esté en un roster. O algo así le dice al periodista. Entonces, ahí es cuando, bueno, habría que hablar de varias cosas, porque eso ya es interpretación que, bueno, luego en las conclusiones que tengamos, luego pues diremos ya nuestras opiniones, ya en las grabaciones después de haber escuchado muchas cosas los dos, pero sí que es cierto un poco que hay ese tufillo, ¿no? Ese tufillo de que él no está en la NBA ahora mismo, yo creo que porque la gente no se fía de él, porque él ya habla abiertamente de banquillo muchas veces, de, oye, pues si no sé desde banquillo, es algo desde banquillo. O sea, digamos que él está intentando, entre comillas, buscar trabajo también en esta entrevista. Aparte de dejar cosas claras, de aclarar cosas, pero sí que hablar de, oye, quiero seguir, quiero tener un equipo, por favor, ¿no? Entonces, la entrevista también deja un poco eso. Entonces, luego le preguntan que qué puede aportar él a un equipo de NBA. Entonces, él habla de liderazgo, habla de ayudar a los más jóvenes, como has dicho tú antes. De hecho, ahí estamos viendo con un montón de jugadores, con Jaylen Brown, etcétera. Y habla un poco como de eso, de aportar lo que él ha conseguido, que son muchas cosas. De hecho, también habla, por ejemplo, del USA Basketball, que es el jugador en activo que más medallas ha conseguido en la historia de Estados Unidos. De hecho, seguramente el jugador que mejor se adaptaba al baloncesto FIBA de todo este Dream Team era él, de largo. Entonces, bueno, sí que habla un poco de todo eso y sí que es un poco, aunque ahora hablamos de las conclusiones y no me voy a adelantar, pero no sabes muy bien hasta cierto punto si tanta sinceridad como yo creo que él está aportando le es positiva o no, ¿no? No sé qué piensas tú muy con eso. El, si a lo mejor no hubiera entrado en, en dar a entender el tema conspiración, a lo mejor. De todas maneras, hay una cosa que en esta entrevista sí que, es decir, me gusta. No por su situación, que la verdad es que, pues oye, tú sabes que no es de mis jugadores favoritos ni de cerca. Pero, coño, es un jugador muy atractivo, es un jugador que es vistoso, que, bueno, pues que, joder, es preferible verle jugar. Hombre, claro. Y, pero claro, tú sabes que en los últimos tiempos además yo estoy muy en contra de que los jugadores tengan tanto poder, ¿no? Sobre todo por el tema ejemplo. No Sí. porque ellos por sus derechos y lo que ellos representan no lo tengan que tener, que por supuesto que sí. Eh, pero claro, aquí habla muy a las claras, es lo que has dicho tú. Sí, Paul George, presidente de la Asociación de Jugadores, y LeBron, el LeBron. Y están esos dos ahí por medio y Carmelo que, joder, tiene un aura, es un jugador muy importante de la historia sí, reciente de la NBA, como tú bien has dicho, y que no encuentre sitio. Aquí hay cosas muy raras, como él ha dado a entender. Entonces, la pregunta que me hacía sobre que si creo que le perjudica, yo creo que él lo ha dicho porque es su última carta ahora mismo, ve que no hay otra manera. Tiene 35 años y dice, o me llama alguien ya, o esto lo tengo que dejar porque ya no, o sea, fuera de ritmo de partido, fuera de ritmo de competición con la edad que tengo, me quedo fuera y me gustaría seguir, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un poco, pues eso, una apuesta. Habrá hablado con sus consejeros, habrán dicho, oye, mira, callamos bocas, quedó bien a nivel público, porque también es meter presión a las franquicias ahora mismo. sí, sí, total. ¿Sabes? Que Carmelo salga diciendo, oye, mira, yo quiero jugar, no entiendo por qué no juego, yo soy un tío serio, trabajo, tengo a gente joven conmigo. Es decir, si te has dado cuenta, ha dado una cantidad de razones al público, a los aficionados, tremendas para decir, oye, ¿por qué no está Melo jugando? ¿No? Total. Es que yo creo que
es bastante claro ese tema. Yo creo que él está intentando, pues, de hecho hay una última parte en la entrevista, una pequeñita que sacaron hace poco, que él habla, de hecho habla de que si él decidiera retirarse, él estaría contento de retirarse, pero lo que no quiere es retirarse. Dice, a ver, si me tengo que retirar, pues me tengo que retirar, pero yo no quiero retirarme. Entonces es un poco lo que quieres decir tú en eso, ¿no? De que él sabe de que es su última oportunidad. Entonces dudas que pudiesen tener los equipos con él, el tema del banquillo, el tema de que si estuviese dispuesto a ser un mentor para los más jóvenes, el tema de tener menos responsabilidad ofensiva, quizás, o tener un rol diferente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas él las intenta aclarar. Y aparte habla de un tema conspiracional, por decirlo así, ¿no? Un tema político, que hablan de, pues eso, queda un poco ese halo, porque además Carmelo siempre ha sido, por eso te decía lo de la mentalidad, el resto de jugadores de este draft ha sido siempre muy, entre comillas, muy, no es que Carmelo no haya sido mediático, pero él ha sido mucho más comedido siempre. De hecho, es un tío que siempre en la cara se le veía así como serio, ¿no? Entonces, esta entrevista yo creo que sorprende a mucha gente también por eso, porque cuando pasa lo de Houston, él no abre la boca. Y son casi 4 meses en los que están haciendo el buyout hasta que se lo hacen. Y él no abre la boca. Y es ahora cuando lo que dices tú, él se da cuenta de que ya las cosas empiezan a ponerse muy feas, a que él, con la edad que tiene, que bueno, 25 años, pues son jugadores que se pueden todavía cuidar mucho y pueden estar bien, pero obviamente no es lo mismo ya con 35 años estar 2 años sin jugar, por ejemplo. Sería muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que él sí que intenta, es un poco este último intento de que los equipos lo vean. Y luego yo creo que es una llamada sobre todo para equipos de un escalafón inferior. ¿Vale? Yo creo que la primera parte es un poco de decir, mira, los equipos grandes que me quieran saben que ya no me importa salir desde el banquillo, que no me importa hacer un rol diferente, pero los equipos que son malos, por decirlo así, yo puedo ayudar a estos equipos a jugar. Puedo ayudar a sus jóvenes a que aprendan a jugar mejor, a que ofensivamente tengan unas habilidades que la verdad que como anotador Carmelo Anthony yo creo que es absolutamente incuestionable. Entonces, es un poco esos dos baremos, ¿no? Como el de quiero jugar, pero también quiero jugar para un equipo que quiera ganar, pero sobre todo quiero jugar. Y luego sí que yo creo que hay una parte cuando habla lo de los 30 equipos, que ahí sí que es la única parte en la que es que hay que ver caso por caso, ¿no? O sea, porque hay equipos a los que les puede interesar Carmelo Anthony, pero su configuración de equipo, su configuración no le da porque el baloncesto ya está yendo hacia otra cosa, ¿no? Está yendo hacia especialistas y luego los jugadores, digamos, clave. Y Carmelo es muy difícil que sea un especialista porque Carmelo es un anotador, pero no es J.R. Redick que te vaya a coger el balón y te va a meter 20 triples, que los puede meter 20 triples, sí, pero no es ese su rol de ser un triplista. Es un tío, es un anotador, es un Lou Williams, por decirlo así, pero claro, o sea, un Lou Williams en esta NBA. Obviamente la carrera de Carmelo es mucho mejor que la de Lou Williams, ¿no? Pero ese puesto de anotador inmediato no lo tiene, porque Lou Williams tira mucho, pero es verdad que inmediatamente da puntos. Carmelo es un jugador que a veces le cuesta entrar en los partidos, que tiene momentos en los que necesita calentar mucho antes y fallar muchos tiros para empezar a coger su ritmo. Es un jugador que absorbe mucho balón. Entonces, claro, yo fíjate que lo que digo, o sea, sí, mega fan absoluto de Carmelo Anthony, pero sí que entiendo que hay muchos equipos en la liga ahora mismo que por configuración y por cómo es el baloncesto ahora, ese puesto que necesitaría él no se lo van a querer dar. Entonces, yo creo que él lo que necesita es una oportunidad. Yo creo que cuando tenga una oportunidad seguramente va a demostrar todo lo bueno que tiene y lo inteligente que parece ser que se está volviendo en el sentido de ver el baloncesto de una manera diferente a lo que lo veía antes, y con las cualidades que tiene seguro que aprovechar esa oportunidad. Pero sí que yo estoy muy dudoso con si le ha ayudado o no le ha ayudado esta entrevista a conseguir ese equipo. Yo me estoy temiendo mucho que no vaya a volver si no es a un equipo, por ejemplo, al equipo que debería volver sin ninguna duda, que es a Nueva York, eso está clarísimo. Pero fuera de Nueva York no sé qué equipo le va a poder coger. Yo tengo muchas dudas y la verdad que yo he visto la entrevista, reconozco, me ha dado bastante pena, la verdad, porque al final yo soy muy flipado, los que me conocéis lo sabéis, y yo tengo mi habitación llena de pósters de Carmelo Anthony. O sea, soy mega fan absoluto de este jugador.
Y me da pena ver en la situación que tengas que llegar a hacer esto, ¿no? O sea, que sí que, que él ha demostrado que le puede más las ganas de jugar que su orgullo, porque yo creo que esto, o sea, los que conocemos a Carmelo Anthony, sería impensable que sin estar retirado haga esto, por cómo es él. O sea, él nunca ha dado, prácticamente nunca ha dado entrevistas, no sale en los medios, prácticamente nunca. Es un tío súper serio en eso. Y que haya salido diciendo esto, aparte de por aclarar muchas cosas y que se está haciendo mucha risa, entre comillas, con él, sí que a mí me sorprende mucho que lo haya hecho. Y me da hasta, pues eso, me da un poco como de, no sé, a mí es que me gustaría mucho verle jugar, la verdad. Pero bueno, ya veremos qué pasa, Moy. Sí, yo creo que eso yo creo que es una carta que ha jugado. Ha dicho, mira, me la voy a jugar. Aparte de que, coño, mi imagen está quedando como que soy un egoísta, un egocéntrico, un pesetero y que a lo mejor lo es, pero que, coño, no será el único. Claro, Es y que, es que él lo reconoce, dice, yo es que no quise dejar un centavo, o sea, yo no quise renovar por 3 años dejando 20 millones, ¿no? Yo renové por 5 para quedarme con todo el dinero. O sea, claro, él lo dice, sí, pero luego también, obviamente, tiene esa travesía, ¿no? Que se nota que va madurando y se va dando cuenta de cómo la liga va cambiando. Y en cuanto a mentalidad, sí que es donde él, el resto de jugadores, digamos, importantes le pasan por goleada, porque LeBron lo ve claro, el resto de jugadores han seguido la estela de LeBron. Él ha sido un poco más, en ese sentido, ha sido más, por lo que dice, mentalidad un poco más antigua, old school, pero bueno, a ver. bueno, esperemos que juegue, porque la verdad es que sería una pena que no jugara, porque vamos, ahora mismo vamos, sigue siendo, porque además le pregunta a Smith si él se ve capaz de jugar a la NBA, si él sería capaz de anotar puntos, ¿no? Hombre, Y claro, le dice, sí, llevo tiempo sin jugar, tendría que coger otra vez ritmo, etc, etc, dice, pero sí, a mí no me pasa nada. Es eso, es que a él no le pasa, físicamente no le pasa nada. Pero bueno, aquí es verdad que hay algo muy raro. Le tienen miedo, como él bien ha puntualizado en alguna parte de la entrevista, y además un par o tres de veces. Dice, parece que me tengan miedo, ¿no? Pero vamos, si parece que te tienen miedo, por algo será. Es hombre, decir, claro. aquí esto es como todo. Él, pues hombre, al final, tío, la gente lo que quiere es ir a verle jugar, pagar su entrada y demás. Esto él lo sabe, a esto Sí. él le motiva y dice, pues mira, yo voy a ahí a luchar por el corazoncito del aficionado que al igual que yo quiero seguir jugando y quiero seguir ganando dinero con el baloncesto y tal, ¿no? Así que Yo bueno, creo que hay una que es que en esto para mí es en lo que se nota claramente lo que dices tú de que si empiezas, si sales a la calle y te mojas, seguramente esté lloviendo, ¿no? Pues le tienen miedo por algo. Pues obviamente yo creo que todo el mundo se da cuenta de que la gente de su generación, que es uno de los mejores drafts de la historia posiblemente, seguramente está entre los top 3 de los drafts de la historia, el de Carmelo, LeBron y compañía, todos han acabado, digamos, haciendo lo mismo, ¿no? Excepto él, porque él es porque incluso Vince Carter se une a Jason Kidd y a Kenyon Martin. Que Jason Kidd y Kenyon Martin eran en la época dos mega estrellas. Y Vince Carter se une a ellos cuando se va de Toronto, por ejemplo, ¿no? Y sí que es cierto que menos él, el resto de jugadores ha hecho un poco lo mismo y él en eso se ha quedado un poco atrás. Entonces, lo que siempre se ha dicho en la prensa y lo que hemos dado siempre por bueno es que todo lo que le pasó en Denver con George Karl, con Iverson, etcétera, siempre le ha lastrado, ¿no? Y luego en Nueva York, pues como las cosas no, cuando ficharon sobre todo a Phil Jackson, la química obviamente no existía entre ellos, se empezaron a filtrar muchas cosas, Nueva York es una ciudad muy complicada, una guerra tremenda de noticias y contranoticias, y pero la otra parte dice no sé qué, y el entrenador va a ser no sé quién, pero esto no, porque esto sí. Entonces, todo se ha ido generando pues ese halo de jugador egoísta, de jugador que no es capaz de jugar en equipo, que todos hemos acabado viendo, ¿no? Y que realmente en un equipo, en una franquicia como Nueva York, pues se agudiza mucho más, pero cuando tus compañeros son encima peores,
pues tú tienes que en teoría tirar más todavía. Entonces, a él nunca digamos, le ha supuesto un estrés tirar a canasta, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Nueva York al final, pues las cosas han sido como han sido. Y yo creo que él se ha ganado ese halo de lo que dices tú, de persona inaccesible, además, también, porque él, ahora estamos viendo muchas cosas con su fundación, pero él ha sido muy inaccesible también con la prensa. Y muy borde incluso con la prensa. Entonces, que salga ahora a hablar esto, pues es un poco decir, oye, es que soy una persona normal que lo que quiere es jugar al baloncesto. Pues vamos a ver si realmente hay algún ofrecimiento para que juegue en la NBA y a ver si cuando tenga un ofrecimiento, pues no sé, me imagino, yo qué sé. Yo, hombre, lo que sí tengo claro es que si Chris Paul se va a Miami, él va a acabar jugando allí. A mí me encantaría que jugase en los Knicks, pero si no se puede, pero imagínate que le ofrece, no sé, los Atlanta Hawks, jugar. ¿Va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? O sea, tenemos que ver también un poco cómo sigue la historia. A mí sí que desde luego, vamos, yo espero poder verle jugar otra vez. Por lo menos, no sé, porque para mí, o sea, él no quiere ser de despedida, pero yo como aficionado suyo, que lo soy, sí que necesito verle jugar otra vez más. O sea, yo no puedo, o sea, para mí no es... De hecho, yo casi no, yo tengo que reconocer que casi no vi ningún partido de Melo en Oklahoma porque me dolía muchísimo, porque yo soy de los Knicks también. Y me dolía, es como cuando como que te arrancan a tu jugador favorito, tu franquicia favorita, y casi no vi ninguno de Oklahoma con Carmelo porque me dolía mucho verlo. Y con Houston vi un partido nada más. Entonces no me gustaría que mi última experiencia viendo partidos de Carmelo Anthony sea así. Me gustaría que hubiese una despedida. E incluso yo creo que, obviamente no le han podido llevar porque lleva mucho tiempo sin jugar, pero no sé, quizás por su bagaje, por lo menos si lo pasa que a lo mejor ir a entrenar con el Team USA no hubiese sido tampoco bueno para él. Pero sí que me gustaría ver un último momento suyo bueno, por lo menos, de que se retira porque él quiere, no porque le retiran, sino porque él quiere. Pero bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Pues nada, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a la entrevista y, y bueno, para el que no lo haya visto, pues informado queda. Sí, la verdad que es una entrevista muy extensa, no hemos conseguido ver la antena todos, pero bueno, hay muchos cortes, los más importantes están en YouTube, en el canal de la ESPN, y luego hay, no sé, de cada corte puedes sacar 3 o 4 cortes de impresiones de los periodistas sobre la entrevista, ¿no? Entonces es interesante analizarlos todos, porque hay gente que dice cosas muy reales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. La verdad que se ha montado un revuelo bueno. Espero que sirva realmente para que pueda tener para que pueda tener su momento de jugar, pero bueno, a ver. Pues sí, esperemos. La verdad es que sería una pena que no volviera a jugar. Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, lo dicho, Abel, un placer como siempre. Además, como eres una persona que le gusta mucho este mundillo, te preocupas de informarte y además transmites excelentemente. Así que muchas gracias, tío. Bueno, muchas gracias a ti por dejarme hablar de una de mis pasiones, como es Carmen Anthony, durante este rato, porque madre mía, esto es como el psicólogo casi, dices ya, hablar de Carmen. Con la caña que te hemos dado con Sí, Carmelo. la verdad que qué buena gente, que fíjate que me han puesto París siempre, pero me han dejado hablar ahora. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Venga, un abracete, chao. Adiós.